¿Te han dicho que aceptar es la clave para encontrar paz interior? ¿Has escuchado 1000 veces decir que tienes que fluir? ¿Aceptar? ¿Fluir? No, oiga, no. Eso será dependiendo de la situación y de la persona. Esos conceptos de la New Age son terribles para el espíritu. ¿Por qué? ¿Tú eres de los que quieren responder, quieren actuar y se contienen por aceptar o por dejar fluir o por no montar un follón? ¿O eres al contrario, que enseguida la lías parda? ¿Eres de los que piensas que no hacer nada es más espiritual que enfrentarte al mundo? Si es así, este vídeo es para ti, porque hoy vamos a desmantelar uno de los engaños más sutiles del pacto cultural, promovido por esa corriente sinárquica conocida como la New Age, que ha deformado el verdadero sentido de la acción espiritual, confundiendo a muchas personas en proceso de despertar y conduciéndolos a una dormidera peor, aquella en la que se creen despiertos y están más dormidos que una marmota en invierno. Este es el primer vídeo de una lista donde abordaremos temas y planteamientos concretos que comparten los propios camaradas. Ideas que surgen de los comentarios o de los correos o en los diálogos sinceros entre aquellos que sí que están luchando y que quieren encontrar un camino estratégico hacia el verdadero despertar espiritual. Así que prepárate, porque hoy vamos a hablar del peligro de la filosofía flow, del peligro de la filosofía de la aceptación y de cómo la acción o la pasividad pueden ser estrategias adecuadas en la lucha interior y por tanto resolveremos así problemas fuera. Comencemos. Aquí es donde me quiero detener y lanzar una lanza directa contra una de las mayores mentiras modernas, la falsa paz de la aceptación, promovida por la corriente New Age. Nos han dicho que para tener paz interior hay que aceptar lo que somos, aceptar lo que viene, aceptar las situaciones, aceptar el dolor, aceptar al mundo. Pero ¿qué paz puede encontrar el espíritu prisionero aceptando su prisión? Esa aceptación y ese flow del que hablan es una rendición encubierto. ¿Desde cuándo rendirse es sinónimo de sabiduría y de liberación? Esta doctrina de la aceptación sin límites es en verdad un arma del pacto cultural para anular toda respuesta activa del espíritu. Nos quieren sumisos, nos quieren silenciosos, nos quieren neutralizados. Y así muchos dormidos confusos, aún en su comienzo al despertar, y caen en la trampa de creer que no actuar es lo correcto. Creen que contemplar pasivamente es una forma elevada de espiritualidad, pero no lo es. Cuando llegan a la sabiduría hiperbórea y se les habla de actitud graciosa interna, como el equivalente a la indiferencia, aquellas premisas que se traen de la etapa espiritual anterior, muy probablemente en la New Age, y sus mentes asocian la indiferencia con la aceptación. Hay matices que tenemos que aclarar con respecto a la acción, porque es la base de la actividad del guerrero espiritual. La cultura ha ejercido hábilmente mucha influencia sobre el valor de la acción y lo ha condicionado a lo meramente visible por la gente exteriormente, es decir, que cuando se habla de acción, la gente entiende que se trata de hacer algo en el mundo. De esta forma, para la cultura impuesta, el pensamiento, y me refiero al pensamiento superior, no al pensamiento racional, no sería una acción, porque como no es visible fuera y sería una actividad interna, pues no es una acción. Estas premisas, estos conceptos que nos han colado a muchos por tanto repetirlos, hacen que cuando un viria desorientado se le plantea la necesidad de actuar,
entiende que la acción debe de ser externa. Y también puede que se caiga en el error gnosiológico de pensar que no se ha de actuar en absoluto, dejando la actividad a la simple contemplación pasiva. Esta contemplación pasiva encaja con la actitud lúdica sacralizante, porque esconde la idea sacerdotal de que toda maniobra activa en un entorno espiritual es algo sacrílego, algo herético o algo erróneo. Se glorifica el silencio, la rendición, la pasividad de manera absoluta. Cuando el guerrero espiritual está despierto, extenderá su actividad a todos los ámbitos posibles sin descartar ninguno. Y si aún no lo está, deberá buscar, deberá recordar el lugar del guerrero espiritual para ejercer una acción que no es otra cosa que adoptar la actitud graciosa interna, es decir, observar lo que acontece internamente y a la vez que también observamos externamente. Luego, resolver lo adecuado a cada momento, lo cual significa que hay acción interna a voluntad observando indiferentes lo que está aconteciendo dentro, desconfiando de su realidad, poniéndolo en duda, y luego, dependiendo de la situación exterior, implicará actuar también externamente y hacer algo al respecto o no. A diferencia de la aceptación y rendición, donde la actitud interna es pasiva y acepta cualquier cosa como una realidad. Desde esta perspectiva, recién explicada, aceptar pasivamente no es una virtud, es una claudicación, es rendirse, es cobardía. Hay momentos en los que no hacer nada es una estrategia espiritual, pero entonces no es inacción y no es aceptación, es una acción mística deliberada, decidida por el yo que observa la situación en actitud graciosa interna y que actúa luego de acuerdo a la situación y no de acuerdo a las premisas culturales impuestas de que no hay que actuar. En los fundamentos de la sabiduría hiperbórea se explica esto muy bien, con el ejemplo del señor Averro y el globo. Este señor Averro está en una habitación junto a una bombona que está inflando un globo sin parar. La actitud del guerrero aquí, después de observar lo que acontece, tanto internamente como en el exterior, decide actuar fuera y cerrar la válvula de la bombona. Y ya ahora comprendemos que puede haber muchas otras situaciones en las que la indiferencia interior se expresa también con absoluta indiferencia exterior y no requerimos de ninguna actuación sin por ello estar aceptando nada. Hay un punto en esto de la aceptación y rendición que hace convencer a muchos de lo infalible que es esa técnica para lograr la paz interior, y es cuando te dicen que si algo no puedes cambiar, ¿para qué luchar? Incluso te dicen que te rindas, con esas mismas palabras. He visto en vídeos que se suponen espirituales usar ejemplos como el de que si el día es nublado, ¿para qué resistirte si no lo puedes cambiar? Por cierto, vaya ejemplo más superficial, como si a alguien verdaderamente espiritual le preocupara cómo esté el tiempo. Sigo. Un ejemplo mejor me parece aquel en el que, sabiéndote sometido en un sistema injusto en manos de pocos, donde te tienen esclavizado, pues bueno, acepta y ríndete, y así cancelas el sufrimiento. O lo que es lo mismo, no luches, no te resistas. La sabiduría hiperbórea nos explica que el espíritu está cautivo, sumido en el alma, está preso, confundido, y que su liberación depende de una lucha interior entre el espíritu y el alma.
Una lucha interior que, como hemos explicado, tendrá como resultado una acción exterior. Ojo, no digo que uno tenga que luchar fuera, no. La lucha es interna, pero eso no significa que tengamos que aceptar cualquier cosa que sucede fuera, sin oponerse si uno así lo decide, porque entonces seríamos borregos contentos en su redil, que comen la paja que les dan sus amos hasta el día que los llevan al matadero. Borregos, pero felices. Si eres un ser espiritual y sabes de la existencia del espíritu en tu interior, nada allá afuera, nada que pase ahí afuera puede sacarte de tu centro, y si lo hace, te serviría de entrenamiento. Puede que usar esa táctica de la aceptación y la rendición a alguno de ustedes les sea útil en algún momento. Díganmelo en los comentarios, porque a mí no se me ocurre cuándo. Yo, en todos los casos que puedo imaginar, el aceptarlos como una realidad insuperable los convierte justamente en una realidad insuperable. Puede que a alguien eso le genere paz interior, pero ¿a qué precio? La sabiduría hiperbórea enseña la actitud graciosa interna, algo que te sitúa indiferente a lo que acontece y por tanto en paz internamente. No necesitas aceptar nada, porque esa actitud, la indiferencia interna, no implica dejar de luchar para cambiar tu situación. La ley del mínimo esfuerzo. Si sufro por estar preso, pues acepto y ya no sufro, claro. Como ya eres tan comodito en tu prisión, dejas de intentar escapar. No, la aceptación y la rendición es un error estratégico que te costará la liberación espiritual. Habrá situaciones que son inaceptables y que es degradante aceptarlas, pues entonces hay que analizarse a uno mismo internamente y ver si ese aceptar y no hacer nada es un acto de cobardía. No pretendo sentar bases absolutas, pero sí plantear cuestiones de estrategia de liberación espiritual que pueden darse de muy diferentes formas en cada uno. El espíritu es pura posibilidad, entonces tomen lo que les sirve y descarten lo que no. Hemos visto que aceptar no siempre es sinónimo de sabiduría. Nos venden la rendición como garantía de paz interior, pero el espíritu no se libera claudicando. Hoy hemos desmantelado la falsa espiritualidad del flow y la aceptación ciega, esa que adormece al guerrero y lo convence de que aceptar y no hacer nada es más elevado que luchar por liberarse. Hemos comprendido que la acción primero debe de ser interna, deliberada, a voluntad, pero nunca sumisa. Ahora os pregunto, ¿sentís más paz interior aceptando cualquier cosa o peleando por lo que el espíritu intuye como verdadero? Déjamelo en los comentarios, porque en este canal también aprendemos de ustedes. Si no lo has hecho ya, suscríbete y activa la campanita, porque en los próximos vídeos hablaremos a fondo sobre la actitud graciosa interna, lo que hay que observar internamente y para qué, y cómo la Matrix, el sistema, intenta arrastrarte, capturar tu voluntad y hacerte actuar dentro de sus planes. Darse cuenta de estar en un redil es el primer paso para intentar salir. Nos vemos pronto. Fuerza y valor. Que el reflejo de lo eterno guíe tu camino.